Justificaos, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como a la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Explicación. Versículo 1. Justificados, pues, por la fe, es el único camino en que alguien puede ser justificado. Se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz.
tenemos paz para con Dios, la paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Versículo 2, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos acceso a la bondad de Dios por la fe en Cristo, en el cual estamos firmes, en donde solo podemos estar firmes, y nos gloriamos en la esperanza, es decir, una esperanza que es garantizada de la gloria de Dios. Nuestra fe en Cristo siempre trae gloria a Dios. Alguna otra cosa trae gloria a sí mismo, lo que Dios nunca puede aceptar. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto quiere decir en el hecho de que las tribulaciones no nos perjudican, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto señala a la característica de un hombre que no es desviado de su propósito intencionado y su lealtad a la fe, ni por las más grandes pruebas y sufrimientos. Versículo 4. Y la paciencia, experiencia, señala a un resultado final. Y la experiencia, esperanza, quiere decir el producto natural de una experiencia aprobada. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, quiere decir, en efecto, nos dice que esta no es una esperanza falsa, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Quiere decir, el amor de Dios causa todo esto por el Espíritu Santo que nos es dado. Esto se refiere, todo esto es totalmente una obra del Espíritu Santo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos sin fuerza alguna, quiere decir antes de que fuéramos salvos, a su tiempo, quiere decir en el tiempo determinado, murió por los impíos. La totalidad de la humanidad cayó en esta categoría. Versículo 7. Ciertamente apenas muere alguien por un justo. Quiere decir, no muchos harían esto. Con todo, podrá ser que alguien osara morir por el bueno. Es decir, algunos pocos quizás lo harían. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Quiere decir, Cristo que muere por el impío es una prueba del amor inconmensurable. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por aquellos que amargamente lo odiaban. Versículo 9. Luego muchos habiendo sido ahora, se refiere, si Cristo murió por nosotros mientras éramos aún pecadores, cuánto más Él hará por nosotros ahora que somos redimidos y de este modo somos reconciliados con Él, justificados en su sangre. Es decir, ya somos justificados y la sangre de Cristo respalda como garantía que da validez a la justificación. Por Él seremos salvos de la ira, es decir, la ira de Dios que siempre se manifiesta contra el pecado. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, quiere decir la única manera en que pudiéramos ser reconciliados. Este versículo derriba la doctrina Jesús murió espiritualmente. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir, no habla de su vida perfecta, sino más bien del derramamiento de la sangre de su vida en el Calvario.
Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Quiere decir, debemos gloriarnos en nuestra reconciliación con Dios, ya que esto es una confianza verdadera. Primera de Corintios 1:31 y Segunda de Corintios 10:17, por el cual hemos ahora recibido la expiación. Significa reconciliación. Versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por él el pecado la muerte, quiere decir, por tanto muere espiritualmente como físicamente. Y la muerte así pasó a todos los hombres, es decir, ya que todos estaban en Adán, por cuanto todos pecaron. Se refiere, todos nacen en el pecado debido a la transgresión de Adán. Versículo 13. Porque hasta la ley, se refiere a la ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo, causado por la caída de Adán. Pero no se inculpa de pecado donde no hay ley. Esto quiere decir, antes de que la ley fuera dada, el pecado y su juicio inmediato no fueron imputados a la cuenta de aquellos que estaban viviendo en aquel entonces. Pero a causa de la caída de Adán, ellos eran todavía pecadores. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir, debido a la naturaleza pecaminosa que estaba en todos los hombres, debido a la caída de Adán, aun en los que no pecaron, a la naturaleza de la rebelión de Adán. Quiere decir, sin tener en cuenta que en esencia no todos cometieron alta traición contra Dios, como lo hizo Adán. Era todavía pecadores, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán era la fuente de todo el pecado y la muerte, mientras que Cristo es la fuente de toda la reconciliación y la vida. Versículo 15. Pero no como la transgresión, tal fue el don gratuito. Es probable que hubiera sido mejor traducido como la ofensa, mucho más el don gratuito. El don gratuito se refiere a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, que se trataba con todo lo perdido en la caída. Porque si por la transgresión de uno se refiere a Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios. Expresa el poder inagotable de este atributo. Para los muchos se refiere este hombre. El Señor Jesucristo anuló la ofensa de Adán. Y el don de Dios por la gracia presenta a Jesús como aquel don de un hombre Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Versículo 16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Tanto mayor es el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, se refiere a Adán. Pero la gracia vino de muchas transgresiones para justificación, se refiere limpia de todo el pecado. Se refiere limpia de todo el pecado. Versículo 17. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, se refiere a la caída de Adán, mucho más los que reciben la abundancia de gracia. Se refiere no solo gracia, sino la abundancia de la gracia, de hecho posible por la cruz, y del don de la justicia. Esto quiere decir, la justicia es un don de Dios que viene únicamente por Jesucristo
y es recibido por la fe. Reinaron en vida por uno, Jesucristo. Declara que el creyente reinará del mismo modo como la muerte hubiera reinado, pero desde una posición de mucho mayor poder que aquella de la muerte. Versículo 18. Así que de la manera que por la transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, se refiere juzgado por Dios para ser perdidos. Así por un acto de justicia de uno, Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Se refiere recibido simplemente por creer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, que es la única respuesta para el pecado. Versículo 19. Porque como por la obediencia un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Se refiere los muchos, se refiere a todos. Así por la obediencia de uno, obediencia a la muerte, hasta la muerte de la cruz. Filipenses 2:8. Los muchos serán constituidos justos. Se refiere los muchos a todos los que crean. Versículo 20. La ley, pues, intervino para que el pecado abundara. Se refiere la ley de Moisés para que la ofensa pudiera ser identificada. Pero cuando el pecado abundó, superabundó la gracia. Se refiere donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda y además encima de esta aumentará más gracia. Versículo 21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, se refiere el pecado reina como un monarca absoluto en el ser de la persona inconversa. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina para dar vida, pero reina por la justicia, es decir, se debe al juicio justo de Dios en el Calvario a causa del pecado que se ejecutó en la persona de Jesucristo.